¿Cuál es la cantidad de núcleos adecuada para mi productividad? Bien, pues estas cosas, además de la forma en que una persona trabaja con una computadora, es lo que veremos el día de hoy. Ahora vamos a ver cuántos núcleos entonces necesito yo como usuario para poder tener la mejor productividad. Los microchips de silicio en sí pueden ser económicos, pero los ciclos de CPU no lo son. Cada ciclo de CPU consume tiempo. Al desperdicio de tiempo se le llama latencia. Una aplicación o una configuración mal hecha desperdicia tiempo y hace que sus usuarios esperen más de lo necesario. Y si hay algo que los usuarios odian, es esperar. Michael T. Nygaard. ¿Cuántos núcleos requiere una computadora? Como siempre, la respuesta socarrona es depende. Veremos algunos aspectos relacionados con ello. Con solo echarle un vistazo al administrador de tareas de Windows, podemos descubrir cuántas tareas activas puede haber en un sistema. Suelen ser más de 100. La lista puede ser muy larga y lo cierto es que la mayor parte de esas tareas se ejecuta sin que nosotros lo sepamos. Solemos solo tomar como tareas a los programas que nosotros mismos ejecutamos, como Microsoft Word o Microsoft Excel, o aquellos que sabemos que se ejecutan, como el antivirus. Sin embargo, hay una miriada de tareas que se ejecutan, cada una con hambre de tiempo en el procesador para realizar su trabajo. Difícilmente todas estas tareas se ejecutarán al mismo tiempo y eso permite tomar mejores decisiones a la hora de elegir la cantidad de núcleos de un procesador. En general, se puede hacer una evaluación del tiempo de procesador que el usuario podría necesitar si en su actual computadora se le pide que trabaje de manera normal y se abre el administrador de tareas en la ficha rendimiento para ver el comportamiento del procesador. Si el procesador tiende a estar a más del 80% de su porcentaje de uso, es casi seguro que necesitará un procesador más potente. Claro está que hay otras razones por las cuales esto podría ocurrir, como por ejemplo tener poca memoria RAM o estar ejecutando procesos que requieran de mucho acceso a las unidades de almacenamiento y que éstas sean lentas. Lo ideal será hacer un análisis completo del sistema para evaluar todos los elementos. La paradoja de los núcleos. Si bien es posible que tener más núcleos podría agilizar ciertos procesos, también podría lentificar otros. Si se ejecuta un programa que solo utiliza un núcleo, es muy probable que se ejecute con mayor rapidez en un procesador con pocos núcleos que en uno con muchos. Esto es porque los procesadores tienden a funcionar dentro de una determinada carga teórica de energía. Si un procesador dice que tiene un diseño térmico de potencia o TDP de 65 watts, esa carga deberá distribuirse entre todos los núcleos y componentes del procesador. Entre más componentes tenga, más deberá distribuirse. Así, el rendimiento obtenido por un procesador de 4 núcleos físicos a 65 watts es diferente a uno de 8 núcleos con esa misma carga. Distribuir 65 watts entre 4 núcleos hace que los núcleos sean más rápidos que 8 núcleos. Así, en aplicaciones mononúcleo, que son la mayoría de los que se ejecutan en equipos de productividad, un procesador con menos núcleos podría ofrecer mejor capacidad de respuesta que esa misma aplicación en 8 núcleos. Pero ello dependerá de cuántas aplicaciones mononúcleo se ejecuten al mismo tiempo. Ahora bien, no todo es aumentar núcleos. También hay que aumentar los recursos del sistema. Entre más núcleos se pongan en un procesador, mayor estrés tendrá la memoria RAM, por lo que se requerirá apoyo de una mayor cantidad y eficiencia de memoria caché, además de que se requerirá
mayor cantidad de RAM para poder alimentar a esos núcleos. A su vez, también aumentará el estrés en el resto de los componentes del sistema debido al hambre que podría tener el procesador para realizar sus tareas. Así, aumenta sensiblemente la necesidad de buses y unidades de almacenamiento con mayores capacidades de transferencia para agilizar los procesos y aprovechar la potencia de los multinúcleos en un procesador. De acuerdo con David Both en su Databook for Linux, si una computadora no se configura adecuadamente, hacerse de un procesador con muchos núcleos podría traer un desperdicio de más del 97% de la potencia de cómputo. Si lo llevamos a un extremo, la potencia desperdiciada se traduce en calor, por lo que en realidad lo que tendríamos sería un calefactor que nos permite tener un poco de productividad. Por ello, es mejor tener una idea más clara de la configuración más recomendada en la actualidad para satisfacer las necesidades de productividad. Como ya hemos dicho, poner hardware no es suficiente. Necesitamos que el software pueda funcionar de manera acorde. Por eso es importante que conozcamos un poco más del funcionamiento del software y algunas de sus características. Tareas en segundo plano. La mayor parte de las tareas en segundo plano que ejecuta el procesador suelen provenir de servicios propios del sistema operativo. Quizás su único problema es que sean tantos, mismos que si se ponen a ejecutarse en gran número al mismo tiempo, podrían entorpecer el funcionamiento del equipo. Es frecuente que sean procesos que se han adecuado de manera detenida para que utilicen muy pocos recursos del procesador. Sin embargo, hay ocasiones en que pueden requerir de los recursos del procesador de manera categórica y provocar una lentitud en el sistema. Si bien todas estas tareas podrían funcionar en un solo núcleo del procesador sin afectar su rendimiento, funcionarán mejor cuando se distribuyen en dos. Por lo general, no se toman en cuenta estas tareas cuando se analiza la configuración de los procesadores. Tareas del usuario o en primer plano. En general, las tareas del usuario son las que éste ejecuta de manera consciente, Word, Excel, Outlook, un navegador web, etc., y que tienden a utilizar más recursos de la computadora. La cantidad de núcleos que requiera un usuario dependerá de la cantidad y tipo de tareas que ejecute un usuario a un tiempo. A continuación, verá una lista de distintos contextos productivos donde se asume el uso de Windows 10 o GNU Linux. Productividad básica. No más de 5 aplicaciones abiertas por el usuario al mismo tiempo, que serían antivirus, procesamiento de textos, correo electrónico, conferencias web, uso convencional de hojas de cálculo, navegación web con no más de 6 fichas abiertas y aplicaciones basadas en web. Productividad estándar. Hasta 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, que serían las mismas que la productividad básica y además aplicaciones ofimáticas como procesamiento de textos con manejo de imágenes, hoja de cálculo con fórmulas, algunas secuencias de comandos, tablas dinámicas sencillas y gráficos básicos, así como presentaciones. Manejo básico de bases de datos, navegación web con hasta 15 fichas abiertas, conferencias web multitudinarias, visualización y edición simple de imágenes y videos, y en la educación, donde se asume un profuso uso de videos, imágenes, animaciones, accesos web, telesesiones y aplicaciones que en la actualidad utilizan cómputo acelerado. En la productividad avanzada se asumen más de 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, que serían las mismas que la productividad estándar y además un fuerte uso de hojas de cálculo donde se utilizarían tablas dinámicas complejas, uso profuso de macros y secuencias de comandos, fuertemente interconectadas, profusos cálculos y actualizaciones y gráficos complejos. También el desarrollo de aplicaciones donde se utilizan lenguajes
lenguajes y entornos de programación, donde se crean y administran y prueban bases de datos, donde se hacen pruebas mediante virtualización y se tienen entornos de prueba controlados. También se supone aquí el uso de ingeniería e investigación científica, donde se utilizan aplicaciones especializadas y certificadas, aplicaciones de ingeniería y científicas, complejo cómputo matemático, complejo procesamiento y ciencia de datos, realidad virtual y cómputo de alto rendimiento en el escritorio. Hay otros criterios que deben analizarse, como por ejemplo, ¿se requiere de portabilidad? ¿Se tienen limitaciones de espacio? ¿Se tienen limitaciones de energía? ¿Se tienen limitaciones térmicas? ¿Se requiere de más de un monitor? ¿Qué se requiere conectar en el equipo? ¿Los programas que se utilizarán serán comerciales o serán hechos in situ? ¿Será utilizado en juegos o por entusiastas? Configuraciones recomendadas. Ahora que tenemos delineado el tipo de uso que se le dará a una computadora, a continuación vamos a delinear algunas de las características basadas en el empirismo para que usted pueda tener el mejor rendimiento posible. Cabe hacer notar que estas configuraciones son básicas. En realidad, a partir de ahí, si se pone más, se van a tener mejores resultados. Cabe hacer notar que estas son unas recomendaciones someras y que lo mejor será trabajar con un especialista para que se pueda determinar cuál es la mejor configuración posible para usted, para su presupuesto y para la productividad que usted necesita. Por favor, siempre acérquese a un especialista que le pueda dar mayores detalles. Recomendaciones de configuración en equipos de escritorio. Para la productividad básica se recomienda un formato de 1 litro o Ultra Small Form Factor, así como Small Form Factor, con un procesador de cuádruple núcleo, donde se pueda tener SMT si se puede, 8 GB de RAM DDR4 de 2666 megatransfers por segundo en modo de doble canal, gráficos integrados y un disco duro estándar o SSD serial ATA. En la productividad estándar, el formato también podría ser de 1 litro o Ultra Small Form Factor o incluso Small Form Factor con un procesador de sextuple núcleo con SMT deseable. 16 GB de RAM DDR4 de 2933 megatransfers por segundo en modo de doble canal, gráficos integrados o independientes de acuerdo con los requerimientos del programa y unidad de almacenamiento SSD, serial ATA o NVMe. En productividad avanzada sería Small Form Factor o mini torre con óctuple núcleo más con SMT deseable, 32 GB o más de memoria DDR4 de 2933 megatransfers por segundo en modo de doble canal, gráficos integrados o independientes de acuerdo con los requerimientos del programa y unidades de almacenamiento SSD NVMe con unidades de almacenamiento masivo según se necesite. En el caso de los equipos portátiles, el procesador de la productividad básica podría ser de doble núcleo con SMT, con 8 GB de RAM DDR4 de 2666 megatransfers por segundo en modo de doble canal, gráficos integrados y un disco duro estándar o unidad de estado sólido serial ATA. En productividad estándar sería un procesador de cuádruple núcleo con SMT recomendado. 16 GB de memoria RAM DDR4 de 2933 megatransfers por segundo en modo doble canal. Los gráficos integrados con una unidad de almacenamiento SSD serial ATA o NVMe. En productividad avanzada sería cuádruple núcleo con SMT, más de 16 GB de memoria RAM DDR4 de 2933 megatransfers por segundo en modo dual channel, con gráficos integrados o independientes de acuerdo con los requerimientos del programa, y unidad de almacenamiento SSD NVMe.
En el caso de equipos que serán utilizados para juegos o por entusiastas, diversas investigaciones han arrojado que incluso con los juegos más exigentes, una configuración con un procesador de 6 núcleos físicos con SMT, 16 GB de memoria RAM DDR4 3200 megatransfers por segundo en modo dual channel, y unos potentes gráficos capaces de ejecutar al menos unos 20 teraflops podrían hoy por hoy ofrecer una experiencia adecuada. Estas configuraciones le permitirán a usted, como ya dijimos, tener una buena experiencia multitarea, así como una buena experiencia de paralelización. A continuación veremos un caso que nos pondrá muy en perspectiva cómo la diferencia de codificación puede dar una experiencia diferente al usuario. A partir de la versión 2016, Microsoft Excel es uno de esos programas que se ven muy beneficiados en el uso de más núcleos, tanto físicos como virtuales, debido a su paralelización, así como el aprovechamiento de instrucciones matemáticas avanzadas como AVX2. En archivo, opciones, avanzadas, fórmulas, puede verse la capacidad de este programa de hacer uso de todos los subprocesos disponibles en el equipo. Esta opción está habilitada de manera predeterminada y permite acelerar sensiblemente el proceso de cálculo. Veamos con la siguiente hoja de cálculo de ejemplo. Se trata de un documento de prueba que realiza una serie de cálculos que nos muestra con claridad el beneficio del uso de múltiples subprocesos en una hoja de cálculo. Uno de sus beneficios es que funciona tanto en Microsoft Excel como en LibreOffice Calc. El resultado que se muestra en el cuadro Status Duration es el tiempo en milisegundos que tarda la hoja en calcularse, es decir, que entre menos tiempo es más rápido. Esto último es clave para esta prueba, pues no arroja un puntaje, sino el tiempo que se tarda en calcular, lo cual nos dará una mejor idea del rendimiento. Originalmente, esta hoja de cálculo realizaba el proceso sin más, pero hemos hecho una pequeña modificación que permite establecer cuántos subprocesos utilizará y cuántas veces repetirá ese cálculo. Al realizar el cálculo en una máquina con procesador de escritorio de 8 núcleos con SMT, podemos ver que al oprimir el botón Recalculate, se realiza el proceso y finaliza en 1.825 segundos. Si se ejecuta una segunda vez, el tiempo se reduce a 1.614. De acuerdo con las características del procesador, cuando se vuelve a realizar el cálculo, puede agilizarse entre 10 y 30%, lo cual evidencia los beneficios de las cachés y las mejoras en redes neuronales que se encuentran en los modernos procesadores. Microsoft Excel no solamente se ve beneficiado por la cantidad de núcleos que tenga un procesador, esa es solamente una parte de la ecuación. La otra parte es el tipo de instrucciones que tiene el procesador. Por ejemplo, ahora que están apareciendo instrucciones AVX 512, es muy probable que Excel pronto se vea beneficiado por agilizar sus procesos de cálculo debido a estas nuevas características de la unidad de punto flotante. Así, la cantidad de núcleos podría pasar a un segundo plano debido a que la potencia matemática se ha aumentado y no necesariamente con la cuenta de los núcleos. El caso de LibreOffice Calc. LibreOffice Calc es otra hoja de cálculo que también permite el uso de múltiples subprocesos. Sin embargo, parece no aprovechar todos los subprocesos múltiples disponibles, sino el equivalente de hasta 4 de ellos. Ello significa que agregarle núcleos no ofrece un beneficio para esta aplicación hasta ahora. En la siguiente tabla se mostrará un ejercicio donde se comparará la potencia de cálculo de múltiples subprocesos de LibreOffice Calc comparada contra los tiempos de ejecución en Microsoft Excel. Como se puede ver en esta tabla, si bien LibreOffice Calc ofrece la posibilidad de trabajar con múltiples subprocesos simultáneos, lo cierto es que no aprovecha toda la potencia ofrecida por el procesador. Cierto es que evidencia un fuerte aprovechamiento del SMT. Sin embargo, su código palidece ante la potencia de su contraparte de Microsoft, de tal suerte que el resultado que ofrece difícilmente equivale a 3 subprocesos en Excel. Estas enormes diferencias entre Microsoft Excel y LibreOffice Calc
nos ponen en perspectiva la enorme importancia que tiene la forma en que un programa ha sido codificado para ofrecer una experiencia al usuario. También pone en perspectiva un detalle, que los programas que utilizan menos hilos o menos subprocesos se van a ver beneficiados por núcleos más rápidos y no por una mayor cantidad de núcleos. Por eso también es importante evaluar cuál es el rendimiento unitario de cada uno de los núcleos. A veces hay procesadores que en su conjunto pueden funcionar muy rápido, pero de manera individual cada núcleo podría no dar los mejores resultados. Los núcleos y los subprocesos son un gran recurso. A veces llegamos a pensar que tener más es mejor, pero como ya vimos, ello dependerá mucho del tipo de programas que utilicemos y en la forma en que los utilizaremos. Es importante recordar que la mayor parte, la gran mayoría de los programas que funcionan en una computadora personal solo funcionan en un solo núcleo. Por eso hay que evaluar los procesadores también en su potencia por un solo núcleo. Cabe subrayar que más núcleos siempre requerirán de mayores recursos, como por ejemplo mayor estrés a la memoria RAM, por lo tanto mayor necesidad de memoria RAM. También cada vez que se ponen más núcleos en un procesador se requiere mayor espacio de memoria caché en los procesadores, a su vez de que hay un mayor estrés en los buses porque los núcleos estarán llevando a cabo mayor cantidad de trabajo y por ende se requerirá que las unidades de almacenamiento sean mucho más rápidas. Además, tener más núcleos generalmente también requerirá de un mayor consumo de energía y no solamente eso, aumentar la cantidad de núcleos en un procesador también requerirá que baje el rendimiento de cada núcleo para poder respetar su esquema de diseño en consumo de energía. Con esto, la decisión que tome en cuanto a la cantidad de núcleos y el trabajo que va a hacer debe ser lo más sesuda posible en su beneficio y en el beneficio de su presupuesto.